Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ministro Sánchez, alumno de la Licenciatura de Informática Administrativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este video es para la materia Temas Selectos de Redes Computacionales con el profesor Moisés Edgardo Pichardo, y la actividad es concepto básico de red, finalidad y aplicaciones de una red y mencionar algunos ejemplos. Vamos a empezar. Concepto básico de red. Llamamos una red a un conjunto de computadoras o PCs unidos por algún medio, por cable o bien mediante ondas electromagnéticas. Dentro de la primera categoría, en un principio, comenzó utilizándose únicamente un tipo de cable para unir las distintas computadoras que formaban la red. Este era el cable coaxial, abreviaturas BNC, compuesto por solo dos polos. Un cable de un solo hilo llamado activo, aislado de una malla que lo recubría. Posteriormente comenzó a utilizarse el cable de par trenzado, en principio recubierto con una malla casi igual que la del cable BNC. En este caso la malla solo tenía la finalidad de aislar los ruidos de la señal que circulaba por los cables en su interior. Este tipo de cable se ha sofisticado y además adecuándose a las velocidades de transmisión necesarias, lo que dio paso a las llamadas categorías 3, 5, 5+6, etc. Los extremos de estos cables terminan en un conector RJ45. Este conector se caracteriza por tener 8 pins o terminadores. Existen dos tipos, que es el macho y que es hembra. Muy bien, una red de PCs o computadoras está formada por diversos equipos unidos entre sí. La red más pequeña posible de instalar será la integrada por dos equipos, es decir, dos PCs unidos entre sí y capaces de transferir información de uno a otro o de compartir parte de sus recursos, archivos, discos completos, unidades de CD o DVD, impresoras, etc. Y aquí tenemos un ejemplo, dos PCs unidas por un cable. Tenemos dos PCs y las unimos por un cable de par trenzado como muestra la figura. Si vemos aquí tenemos prácticamente puede ser A o B y están unidos por un solo cable. Muy bien, la parte física estaría formada por las dos PCs, las que se tendrán que conectarse a cada extremo del cable. La pregunta es ¿cómo conectarlas? Tendríamos que haber montado en cada PC una tarjeta de red. Montada la parte física de las computadoras, tarjetas, cables, conectores, para que pueda funcionar falta la parte lógica, que es el software, que es el programa. La parte lógica o software de red establece protocolos estándares para que de este modo puedan entenderse las computadoras, las PCs. Podemos decir que toda red se compone de una parte física hardware y otra lógica software. Muy bien, hasta aquí prácticamente es lo de concepto básico de la red. Y el otro tema subtema sería finalidad y aplicaciones de una red. La finalidad primordial de una red es la de unir dos o más equipos para poder comunicarse entre ellos, así como compartir información o sus equipos periféricos. Aquí también tenemos una imagen, lo que viene es lo que es el internet, el cable, el módem y que va a distribuir con el router, ¿no? El router alimenta la computadora 1, alimenta la computadora 2, la computadora 3. Viene aquí las imágenes y viene cómo es la conexión. Es un ejemplo muy básico y muy entendible. Y los ejemplos a mencionar un ejemplo 1 sería: en una oficina solo existen dos computadoras y una impresora. Esta tiene que ser compartida en la red para que cualquier empleado pueda enviar sus escritos a la impresora existente. Pues el ejemplo es muy simple, es cuando enviamos una imagen o una impresión de la computadora a la impresora. El ejemplo 2 es compartir un documento o una hoja Excel, en donde los empleados llenan parte de información o el administrador consulta la información de los documentos. Es otro ejemplo muy claro. Otro ejemplo que sería el 3, compartir una base de datos. En una de las computadoras existiría la base de datos y desde distintos equipos de la red con programas que cada usuario ejecute en su PC. Esta se actualiza o modifica la base de datos. En este caso, el programa o programas que cada usuario ejecute debe reunir una serie de condiciones. La principal es la de bloquear el registro de la base de datos mientras se está trabajando o actualizando dicho registro.
Mediante el bloqueo impediremos que ese registro sea modificado en ese momento por otro usuario. Y por mencionar otro ejemplo, en las grandes empresas se tienen equipos potentes con gran capacidad de almacenamiento, donde no solo están las bases de datos, además contienen los programas para trabajar sobre las bases de datos, equipos llamados servidores, y a él se conectan el resto de los equipos, denominados clientes. Cada vez que quieren consultar, añadir o modificar registros de alguna de estas de las bases de datos, se ejecutan los programas albergados en los servidores. Muy bien, este es el tema a desarrollar de esta materia de temas selectos de redes computacionales. Y pues me despido, de mi parte sería todo. Vuelvo a repetir mi nombre, Juan Carlos Ministro Sánchez. Buenas tardes y gracias.